Bueno, amados, quería compartirles un tema que creo que es importante, ¿cierto? Que, que tiene que ver con la madurez. Yo les voy a pedir si pueden silenciar los micrófonos, si es que pueden, que tiene que ver con la madurez. Y yo realmente les iba a compartir otro tema, pero desde ayer Dios me ha estado inquietando sobre este tema para poder compartirlo con ustedes, desde ayer o desde el viernes, que tiene que ver con las etapas de la madurez. Y para poder entender esto vamos a ir a Gálatas 4, para poder entender el concepto. Sé que hemos hablado harto sobre esto, o sobre este concepto en particular, pero es importante que entendamos algunos detalles que nos van a servir para poder vivir este proceso de la madurez. Porque para poder vivir cada proceso que Dios quiere que uno viva, ¿cierto? Y que nos desarrollemos, tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza. Entonces vamos a ir a Gálatas 4, versículo 1, dice: también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo o del esclavo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Entonces, ¿por qué creo que esto tiene mucha relación con la fe? Porque nos vamos a dar cuenta de lo que ha hecho Dios con nosotros inconscientemente, de incluso la existencia de Dios, e inconscientemente de que Dios esté obrando en nosotros. Dios obra en nosotros, ¿ya? La obra de Dios no depende de nuestra conciencia, pero vamos a ver que hay etapas en la madurez donde sí va a depender, ¿cierto?, cómo nosotros vamos dándonos cuenta de lo que Dios quiere hacer y de su voluntad, depende de nuestro avance. Por ejemplo, mi hijo, ¿cierto?, va a cumplir 4 años en menos de un mes, ¿cierto? Y hay muchas cosas que, como padres, Marcela y yo, estamos haciendo en él, que para él son inconscientes. Él vive su vida, ¿cierto? Despierta, juega, se ríe, llora, se enoja, etcétera, etcétera. Y hay muchas cosas que nosotros como padres estamos haciendo en su vida que él es inconsciente de ello. Y no depende de que él sepa lo que nosotros hacemos, porque es nuestro deber de padre. Pero cuando él crezca y ya se esté convirtiendo en un hombre, ¿cierto?, van a haber ciertas cosas donde él sí tiene que tomar conciencia, preparándose para él hacerse responsable de su propia vida. Amén. Así también en nuestra vida cristiana. Entonces nosotros nos encontramos en Gálatas, que Pablo nos habla de un concepto. Y el concepto, que ya se los he dicho antes, ¿cierto?, es el concepto de adopción. El concepto de adopción bíblico no es el mismo concepto de adopción que nosotros entendemos. Ya, esperen un poquito. Hermanos, denme un segundo. Entonces tenemos que entender de que el concepto de adopción que uno entiende es tomar a un hijo que no es nuestro, ¿cierto?, y darle nuestro apellido, nuestro nombre, aunque no tenga nuestra sangre, aunque no tenga ningún parentesco con nosotros. Pero el concepto bíblico al que se refiere Pablo aquí es otro concepto, que es el concepto bíblico donde yo tengo un hijo que es mío, es mi sangre, ¿cierto?, es mi carne, y llega un momento donde él es reconocido como un hijo maduro, como un hijo que entra a los negocios del reino o del Padre, ¿cierto? Lo que hizo, por ejemplo, el Padre con el Señor Jesucristo cuando lo introduce en el ministerio. Él clama desde el cielo, ¿cierto?, y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. O sea, yo estoy orgulloso, yo estoy contento, yo estoy complacido del hombre en que se han convertido Jesucristo. Entonces, él da testimonio de que ya está maduro, de que está listo para entrar, ¿verdad? Sé que es un concepto que ya se los he explicado antes, pero es importante entenderlo. Entonces, desde este punto de vista, Gálatas nos muestra el primer paso de la madurez, que es en nuestra inconsciencia, en nuestra total inconsciencia.
Cuando Pablo habla acá de, entre tanto que el heredero es niño, esa palabra niño es una palabra en el griego que nos muestra un infante, un cristiano inmaduro o un infante que no tiene conciencia de nada, que tiene que madurar, que tiene que aprender, que vive en inconsciencia, como un niño muy pequeño, ¿cierto? Como yo les intentaba explicar en el ¿cómo se llama? Ejemplo, ¿cierto? Con mi hijo. Simplemente vive y no sabe qué pasa. Entonces, lo que nos compara aquí, que ese proceso de inconsciencia y el primer paso de la madurez es antes de conocer a Cristo. Aunque Pablo teológicamente está hablando del cumplimiento de que cuando vino el Señor Jesucristo se sacrificó, pero en cierta manera está hablando de la obra de Dios cuando nos lleva a conocer a Jesucristo, cuando nos hace nacer de nuevo. Y ese instante, según Gálatas 4, lo toma como una adopción de hijo. No es que nos adopta en el sentido occidental, sino que lo que nos está explicando aquí la Escritura es el concepto de que antes del vientre de nuestra madre o antes de la fundación del mundo, como dice en Efesios, Dios ya nos había predestinado por su beneplácito. Amén. Entonces, por su buena voluntad, por ejemplo, ¿cierto? En Efesios 1, versículo 4, dice, desde el versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuándo pasa esto? En el nuevo nacimiento. Nosotros vemos de que hay un beneplácito de Dios que nos excluye a nosotros, ¿cierto? Y Efesios habla de eso. El mismo concepto de Efesios, nosotros vemos que en Efesios 2, Pablo vuelve a hacer una recalcación donde dice de que esto no es de vosotros, sino de Dios, para que nadie se jacte en su presencia. Entonces nos está hablando de la gracia de la salvación. Acuérdense que Jesús mismo dice: nadie viene al Padre si no es por mí, nadie viene a mí si no lo trae el Padre, y nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Vemos de que la obra de gracia de Dios, de su beneplácito. Pero esta adopción de hijo no es la adopción occidental, donde yo lo adopto a alguien que no es mi hijo y le pongo el apellido. Acuérdense de que Dios lo que hace en la salvación es hacernos hijos, hacernos nacer de nuevo. Pasamos de muerte a vida. Pero en el concepto de adopción nos muestra de que en la predestinación de Dios, en el beneplácito que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo, desde que la salvación es por gracia, los rudimentos del mundo, como dice en Gálatas 4, nos han llevado a Cristo. Por eso, de que en Gálatas 4 dice: mas cuando el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Usted, estando en el mundo, usted no sabía el plan que Dios tenía para usted, porque era por gracia. Usted no sabía de que Dios ya lo había predestinado para ser salvo. Entonces, según esto, en Gálatas 4, dice: cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Y aquí es donde empieza, donde quiero inculcarles, en este primer paso de la madurez, que nosotros podamos ver la gracia de Dios, la voluntad de Dios, el beneplácito de Dios, el amor de Dios y la confianza que tenemos que tener, como dice en Romanos 5, que si Dios nos amó así, siendo enemigos, ¿cierto?, ¿cómo no nos amará aún más que ya estamos justificados por la sangre de Jesucristo? O sea, si antes de ser justificados por la sangre de Jesucristo, Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo, nos amó de tal manera que nos llevó a encontrarnos con su Hijo Jesucristo y nos justificó, porque esa es una muestra del amor de Dios, ¿ya? ¿Cuánto más no nos amará ahora, o cuánto más confiados tenemos que estar ahora que ya hemos sido justificados? Es decir, hermano, nosotros estando en Cristo, ahora, sabiendo que Dios es nuestro Dios, que Jesucristo es nuestro Señor, dudamos del amor de Dios. Muchas veces, ¿me amará Dios? ¿Estará conmigo Dios? Nos quedamos en la culpa,
en el remordimiento, en el resentimiento, en la amargura, en la lástima propia y en cuantas cosas más, ¿cierto? Y ni siquiera nos acercamos a Dios para el arrepentimiento porque nos sentimos tan sucios, tan miserables, tanto que fallamos, que no somos dignos de orar a Dios. Hermanos, miren, si nosotros viviendo en inconsciencia bajo los rudimentos del mundo, Dios nos amó así, Dios nos amó de esa manera, y nosotros viviendo en inconsciencia, y nos llevó a su Hijo Jesucristo, ¿cómo es posible que ahora, habiendo Dios reveládose a nuestras vidas, dudemos de su amor? Es como que, ¿cómo se llama? Mi hijo, ¿cierto? Después que sea grande y que ya tenga conciencia, más o menos conciencia como los, bueno, entre comillas, entre los 14 15 años, ya tenga conciencia de que sus padres lo aman, de que lo quieren, de que hay cierto un esfuerzo tras todas las cosas que él tiene, la ropa, la comida, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es como que dude en ese momento que sus padres le van a dar lo que él necesita, habiendo vivido toda su infancia sin que nada le faltara. ¿Entienden? Entonces llega a ser ilógico, ¿cierto? Es como que, hijo, pero si siendo niño, ¿cierto? Y tú sin conciencia de todo lo que te dábamos, siempre estuvimos ahí, ¿por qué crees que ahora no? ¿Cuánto más creen que es ilógico en Cristo pensar de que Dios nos predestinó para una salvación tan grande? ¿Cierto? Estábamos bajo los rudimentos del mundo. Nos amó de tal manera que aún siendo enemigos, aún haciendo cosas que nos condenaban, aún estando en rebelión, bajo el príncipe de la potestad del aire, en desobediencia, en testarudez, en pecado inmundo, aún así Dios nos acercó a su Hijo Jesucristo, se reveló a nuestras vidas, nos dio la oportunidad de dar el paso del arrepentimiento, nos dio esa gracia. ¿Por qué ahora que Dios está en nuestros corazones dudamos que nos va a perdonar, que nos va a restaurar, que nos va a amar, que nos va a querer, que va a cumplir su propósito en nuestras vidas? Si estando en esta etapa de inconsciencia, sin saber que Dios existía, sin saber que Dios nos amaba, nos amó de esa manera y se reveló en nuestras vidas, ¿por qué ahora dudamos que fuimos justificados por su sangre? Y eso es porque tenemos que vivir el proceso de madurez y desarrollar nuestra fe y acordarnos de dónde nos trajo Dios. No podemos dudar del amor de Dios. No podemos dudar que Dios va a cumplir su propósito. No podemos dudar de que Dios es amplio en perdonar. Si usted se equivocó, si usted se siente sucio, inmundo, recurra a Dios. Limpie sus pecados en la sangre de Jesucristo. Confiese sus pecados, apártese del mal y crea que Dios lo va a transformar. Esfuércese, dé los pasos, no se quede en la culpa, no se quede estancado, estancada. Porque es ilógico pensar de que Dios no va a obrar en nosotros ahora si obró siendo enemigos. No deje que el enemigo lo engañe, no deje que su carne lo engañe. Si Dios nos amó así, en esa condición, ¿cómo no nos va a amar ahora? Si ya fuimos justificados por la sangre, si ya hizo Dios de pasarnos de muerte a vida, ¿ustedes creen que ya estando en la vida de Dios, Dios nos va a rechazar si no nos rechazó estando muertos? Crea en el amor de Dios. Dios le ama, está con usted. Por eso que es importante entender esto en Gálatas. Acuérdense que Pablo le está hablando a Gálatas que querían agradar a Dios sujetándose a la ley y estaban cayendo de la gracia. Entonces Pablo le dice, si ustedes fueron amados estando en los rudimentos del mundo y fueron adoptados como hijos por gracia, ¿por qué ahora quieren agradar a Dios y volver a la ley? ¿Me entienden? Pese a que eran gentiles. Entonces lo que Pablo está tratando es el concepto de que si fuimos salvos por gracia, si ustedes fueron salvos por gracia y Dios los amó así, ¿por qué creen que ahora tienen que hacer cosas para ganarse el amor de Dios? Como circuncidarse, por ejemplo. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué cree que usted tiene que llegar limpio ante el que lo puede limpiar? ¿Cierto? Es como que yo llevo ¿cómo se llama? El auto, ¿cómo se llama? Para que lo limpien, pero no voy porque está muy sucio, ¿cierto? No, yo voy a llevar el auto a los que lo limpian por dentro y por fuera cuando esté limpio mi auto.
Entonces me quedo y tengo el auto sucio, ¿cierto? Y lo ensucio porque no tengo tiempo para lavarlo y cada vez está más sucio. No, es que me da vergüenza llevarlo donde los que lo limpian tan sucio. Si se supone que lo voy a llevar para que lo limpien, ¿me entiende? Es igual con Dios. ¿Cómo voy a ir tan pecador? ¿Cómo voy a ir tan sucio ante Dios si Dios es el que me limpia por la sangre de su Hijo? En 1 de Juan 1 dice que si andamos en luz, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y andar en luz es que yo expongo mis tinieblas ante Dios. Y entonces la sangre de su Hijo Jesucristo me limpia. Y a veces nosotros, al que nos puede limpiar y purificar de nuestros pecados, no nos acercamos. Acuérdense que leímos en Efesios 1 que dice que nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha. Y esto tiene directa relación con la madurez. Porque ser santo y sin mancha tiene 3 procesos. El proceso de la salvación, donde Dios nos santifica, nos quita la mancha del pecado, y después viene el otro proceso de la madurez, o el otro proceso de la santificación, donde somos conscientemente santificados por el Espíritu Santo, donde ya nosotros tomamos conciencia, como dicen las Escrituras, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y eso tiene que ver con el discipulado, donde yo voy tomando conciencia, estudio las Escrituras, descubro conscientemente cuál es la voluntad de Dios, para yo irme santificando, desechando lo que está malo y empezando a cambiar mi modo de vida a lo que es bueno, y me empiezo a santificar en el temor de Dios. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que tener esta confianza, hermanos. Entonces, siguiendo en Gálatas 4, vemos de que en Gálatas 4:5 dice, para que nos redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ojo, que aquí Pablo está hablando de que los que estaban bajo la ley eran gentiles, porque le está hablando a gentiles que querían judaizar. Pero a ellos les dice que cuando estábamos en los rudimentos del mundo, antes de ser salvos, estábamos bajo la ley. Y nosotros vemos de que la misma Escritura dice de que la ley nos lleva a mirarnos que estamos bajo el pecado. La ley de Dios, la ley moral, la ley eterna, ¿cierto? No es solo para los judíos, es para toda la humanidad, todo ser humano. La ley de Dios rige y establece toda la creación. Por eso Jesús dice, ni una tilde ni una jota de la ley pasará. ¿Me entienden? No estamos hablando de leyes civiles que eran específicas para el pueblo de Israel. Estamos hablando de la ley moral de Dios, la ley eterna, que está expresada, muchos principios eternos están expresados en algunas ordenanzas civiles, que eran para el pueblo de Israel, pero el principio es eterno. Y nosotros nos encontramos de que en ese principio, cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Colosenses 2:14, por ejemplo, dice de que quitando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Por eso que es importante estudiar toda la Biblia, porque en el Antiguo Pacto, o en el Antiguo Testamento, la ley de Dios, que es eterna, nos encontramos las consecuencias del pecado. Entonces, en ese momento nos redimió, nos sacó de la ley porque Jesús pagó el precio del pecado. Porque la ley nos condenaba, no porque la ley es causa de condenación, porque la ley es santa, justa y perfecta, y es para vida. Pero a nosotros no nos podía dar vida por nuestra condición pecaminosa. Y la ley nos muestra nuestra condición condenada ante Dios, que no hay cómo salir. Porque si el que infringiere uno de estos pequeños mandamientos de la ley, se hace culpable de todos. Pero la gracia de Dios, por medio de la fe, hace que Jesucristo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo nos imputa la justicia de Jesucristo inmerecidamente sobre nosotros. Porque Jesús cumplió toda la ley. Y eso es lo que está explicando Pablo en Gálatas. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Envió, dice en Gálatas 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No es la adopción occidental, sino que en este concepto de predestinación, Dios nos pasa de esta inmadurez a ser hijos o a llegar a una madurez. Y quiero que entiendan este concepto, porque no es que todos somos hijos de Dios antes de conocer a Jesús. No es eso. En Juan 1, 12 al 13 dice claramente, los que son hijos de Dios son los que han sido engendrados por Dios, los que recibieron a Jesucristo. Amén. Entonces, lo que está explicando Pablo aquí, usando este concepto de adopción, está explicando el concepto de que Dios nos predestinó.
de que todo lo que vivimos en el mundo, nuestros errores, nuestros pecados, las maldiciones, que en maldad fuimos engendrados, todo eso que nos condenaba y que justamente debíamos nosotros no tener ningún derecho que Dios hiciera nada por nosotros. Dios pasando por alto, como dicen las Escrituras, nuestros pecados, que no es que Dios diga ya no importa todo lo que hiciste, hijo, pasa, sino que cuando habla de pasando por alto nuestros pecados, está hablando de que actuó a favor de nosotros, no por causa de nuestra condición pecadora. Así pasó por alto nuestros pecados, pero debían ser pagados. Y Él actuó por nosotros. Él se hizo hombre. En ese sentido dice que pasó por alto nuestros pecados. Concepto que encontramos muchas veces, por ejemplo, en el Salmo 103. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, sino conforme a su misericordia, porque alejó de nosotros nuestros pecados. ¿Me entienden? Entonces, Dios actuó no conforme a nuestros pecados, sino conforme a su misericordia, entregando a su Hijo por nuestros pecados, cargando Él en nuestra condición y nuestra condenación. Entonces, hermanos, usted, todo el proceso de vida, todo lo que nosotros hicimos revolcándonos con el pecado, siendo contaminados con demonios, haciendo muchas cosas que quizás ya hemos compartido en estudio y en prédica, ¿cierto?, que nos alejaban de Dios. Toda esa condición, Dios pasó por alto lo que esa condición lógicamente nos llevaba y transformó la maldición en bendición, en que todas esas cosas nos llevaran a un encuentro con el Señor Jesucristo, a que subiésemos de nivel, a que no solamente estuviésemos predestinados para una salvación, sino que llegara el tiempo destinado a la salvación. Entonces, todo lo que usted vivió, y ojo, abusos, que usted pecó, que usted tenía maldiciones encima, las heridas que le causó el padre, la madre, todo lo demás, no es que Dios lo vea como una víctima. Amén. Porque todo eso es causa de nuestra propia condición pecadora, de la humanidad en que estamos. ¿Me entienden? Que la humanidad se alejó de Dios. Entonces, en toda esa condición, Dios, en su infinita misericordia, todas esas cosas negativas de maldición, las transformó en bendiciones, que aún esas cosas eran, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En este caso, como dicen Gálatas, Dios los usó como circunstancias que nos llevaran a un encuentro con Cristo. No es que Dios las provocó, porque todas estas cosas nos llevaban a una condenación en la cual no había cómo salir, sino que Dios transformó, le dio un sentido de bendición a estas cosas, les cambió el sentido, usó estas mismas cosas condenatorias para darnos un encuentro con el Señor Jesucristo, para que usted pueda, en todas esas cosas, en las cosas en que usted pecó, por ejemplo, pecados que usted se ha dado cuenta que son pecados, que son condenatorios, en esa obra del Espíritu Santo que nos da conciencia, Dios transformó eso para que usted, en esa condición pecadora, en esa condición donde usted se dé cuenta que está condenado, pueda tener un encuentro con el amor de Dios y con la gracia de Dios, conciencia de pecado, justicia y juicio. Que usted no tenía la justicia, que hubo otro que se llama Jesucristo que tomó su justicia y se la imputó, y de juicio porque usted fue declarado justo y el diablo fue quitado el derecho que tenía él sobre usted por causa de la gracia. Entonces, esta condición que era de maldición para nosotros, Dios la transformó de bendición para que tuviésemos un encuentro con el amor de Dios, con la gracia, la misericordia de Dios. ¿Me entienden? Y ese es el primer paso de la madurez, que usted tiene que tener conciencia, porque cuando se dé cuenta que todas las cosas que eran de maldición, el Espíritu Santo las transformó, las guió, para que en el momento adecuado, ni antes ni después, en el momento perfecto, usted pudiera pasar a heredar lo que Dios lo había predestinado a heredar, usted pueda amar a Dios, usted pueda darse cuenta de su gracia y su misericordia, que no actuó conforme a mi pecado, sino conforme a su gracia y su misericordia. Amén. Y ese es el primer proceso de la madurez. Por eso que aquí muchas veces ocupa dos palabras. La de niño, como un infante que es inconsciente, y así vivíamos en nuestros pecados. Por eso que nos encontramos con otros pasajes bíblicos que dice, ya basta
de vivir bajo el pecado y siendo esclavos del pecado. Y ya tuvimos tiempo de eso. Ahora vivamos como siervos de la justicia. No nos dejemos vencer otra vez, ¿cierto?, por los rudimentos del pecado. Porque el que se deja vencer por alguno es esclavo del que se deja vencer. Sino que vivamos para justicia. Y por eso Pablo en otras cartas dice: así como presentamos nuestros miembros corporales, nuestra mente, nuestro cuerpo, para servir al pecado, así ahora con mayor razón presentemos nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra energía, ¿cierto?, nuestra vitalidad, nuestra vida, para servir a la justicia de Dios. Por eso que ocupa esta palabra hijo como huios, hijo maduro. No es que cuando usted es salvo es un hijo maduro, sino que en el concepto de salvación pasó de estar en una inconsciencia a tener una conciencia de lo que Dios estaba haciendo con usted desde antes del vientre de su madre. Por eso que usted ahora por fe puede decir: mi Dios es mi Dios aún desde el vientre de mi madre. Aunque no lo conoció, aunque fue concebido en pecado y tuvo quizás muchos años viviendo en pecado, en inconsciencia con Dios, pero usted sabe desde que antes del vientre de su madre, Dios movió o Dios cambió el sentido condenatorio de todo lo que el pecado quería hacer con usted y le cambió el sentido a la redención en Cristo Jesús. Y eso es el fundamento de nuestra fe, porque si conocemos a Dios y empezamos a tener conciencia de lo que Dios hizo, entre comillas digo, en nuestra infancia, siendo enemigos, podemos tener confianza y conocer al Dios que ahora se revela a nosotros. Realmente conocer su carácter hacia nosotros, su amor hacia nosotros. Y ahí entra el segundo concepto de madurez, que lo encontramos en Romanos 8. En Romanos 8, versículo 13, dice: porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Y este es el segundo paso de la madurez, que tiene que ver con esto que dice: mortificar las obras de la carne y vivir en el Espíritu. Y este es el segundo paso de la madurez, donde ya dejo de vivir en inconsciencia y empiezo a tener conciencia de lo que le agrada al Padre, de hacer la voluntad del Padre, de a dónde el Padre quiere que yo vaya. ¿Me entienden? Ya no puedo vivir dejándome llevar por la corriente divina, como vivía antes de conocer a Cristo. Que Dios en inconsciencia, Él me guió. Inconscientemente yo, sin tener por qué, llegó el momento en que Dios determinó que todas esas cosas me llevaron a Cristo. Pero ahora ya en Cristo, que aquí dice que somos herederos de Dios en Cristo Jesús, pasamos al siguiente nivel de madurez, donde usted es heredero de todo, pero no es dueño de nada. En Romanos 8, por ejemplo, dice que somos coherederos con Cristo, pero ahora viene una condición. Usted es heredero de Dios por gracia, pasó a ser hijo, es heredero de todo, y eso se lo dio Dios, se lo ganó Jesucristo. Amén. Usted fue engendrado de nuevo, es heredero de todo, pero ahora entramos al segundo escalón de la madurez, que tiene mucho que ver con la santificación activa, donde nosotros nos limpiamos, nosotros nos santificamos, y usted deja de ser un infante que no sabe cuál es la voluntad de su Señor y empieza a buscar diligentemente a través de la Escritura y del discipulado cuál es la voluntad de Dios para su vida. Mis pensamientos, cómo llevo las finanzas, cómo llevo el matrimonio, cómo llevo la familia, y yo sé que se lo he repetido muchas veces, pero es la esencia del cristianismo. Cómo sirvo en la iglesia, cómo llevo mi trabajo, cómo es mi carácter. ¿Le agrada al Padre? Por eso que nos encontramos con salmos que dicen: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. No es algo inconsciente. Señor, por favor, haz tú que sean gratos los dichos de mi boca, haz tú que sea grato la meditación de mi corazón. No, es un compromiso que está haciendo el salmista: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Yo me voy a comprometer a trabajar porque mi forma de pensar, de razonar, los dichos de mi boca te sean gratos. Amén. Entonces, desde ese concepto entramos quizás al periodo de madurez más importante de la vida cristiana y al nuevo proceso de adopción. Vamos a leer Romanos 8:14, el versículo que sigue.
porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios. Y en estos pasajes Pablo ocupa dos palabras para hijos. Desgraciadamente en el español solo existe una palabra para hijos, ¿cierto? Pero en el griego no. Hay más palabras para hijo. Y esta palabra hijo que ocupa es huios, que en este concepto significa un hijo maduro, un hijo adoptado, un hijo que entra en los negocios del padre, un hijo crecido. Es un hijo todavía, tiene que aprender, pero ya tiene cierto grado de madurez que puede empezar a aprender a trabajar con el padre. Y este hijo maduro es nuestro proceso de madurez consciente. ¿Y cuál es la clave de esta madurez? Que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es una de las características más importantes de un hijo huios o un hijo maduro de Dios en este segundo peldaño de madurez? Porque en su vida cristiana, usted desde que es salvo pasa a ser hijo, pero pasa a ser un hijo infante, un hijo inmaduro. La Biblia habla de que el recién convertido es un niño que necesita leche, pero usted pasa a ser carnal cuando pasa el tiempo en que usted debería haber madurado y sigue como niño porque quiere seguir como niño, porque sigue en la carne. Y eso tiene que ver con esto. Acuérdense que el versículo anterior decía, si vivimos en la carne, moriremos. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Tiene que ver con la negación de la carne. Si usted aprende a negar la carne, no es que usted sea perfecto de un día para otro. Es que en los procesos que Dios lo está haciendo vivir, usted va respondiendo a lo que Dios quiere que usted avance, a lo que quiere Dios que usted confronte, a lo que quiere Dios que usted cambie. Y usted va respondiendo, aunque le falte mucho para hacer lo que quizás el proceso final que Dios quiere que usted llegue. Pero usted puede ser maduro en cualquier momento de su vida. Ustedes saben que tengo una hija de 7 meses. Fuimos a un control hace como 3 semanas atrás, y la vieron, y nos dijo el pediatra, está bien, o sea, está madura. Entonces usted puede decir, ¿cómo va a estar madura si no gatea, no camina, no habla? Y ella, no come sola, no razona, porque para la edad de su desarrollo está bien, está en el peso, en la estatura, en la salud, los hitos motores que tiene muestran que está en su desarrollo neurológico normal. Entonces usted puede ser maduro, ¿cierto?, aún no habiendo alcanzado la meta final que Dios quiere que usted alcance. En Filipenses 3, Pablo habla de esto, dice, yo no soy perfecto, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, estoy corriendo hacia la meta del hombre que Dios quiere en que yo me convierta. Así también usted tiene una meta propuesta, ¿cierto? Tiene una meta propuesta, pero después Pablo aparentemente se contradice y dice, todos los que somos perfectos. Entonces uno dice, pero recién dijo que no soy perfecto, después dice que somos perfectos. Entonces, ¿qué pasa? Es que cuando usted está corriendo la meta, está dando los pasos que Dios le está dando y está en esa dirección, usted es perfecto o maduro delante de Dios, porque en el desarrollo que Dios le está dando, usted se está desarrollando, está respondiendo, y usted puede ser un hijo maduro. Y la clave es ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué tan sensible es su corazón para la guía del Espíritu Santo? Pensamos de que muchas veces el Espíritu Santo nos va a hablar con un sueño, una revelación portentosa, ¿cierto?, con truenos y relámpagos desde el cielo, con una voz audible, y resulta que Jesús dice de que el que es nacido del Espíritu es como el viento. Nosotros tenemos que entender de que el Espíritu Santo no es que sea como una mansa paloma, ¿cierto?, sino que el Espíritu Santo nos quiere guiar. ¿Me entiende? ¿Cuándo yo voy a saber que mi hijo es maduro? Cuando yo vea que mi hijo tiene la capacidad de que yo me siente con él y diga, hijo, mira, estas cosas y estas cosas están mal. Y que baste con que yo le diga eso y él, cuando se encuentre en una situación, aunque yo no esté, decida no hacerlo, tome las acciones necesarias para no hacer lo que está mal
y hacer lo necesario él por sí mismo para hacer lo que es correcto. En cambio, cuando él es infante, en cierta manera yo lo tengo que arriar, ¿cierto? Decirle, no, esto no, sacarlo del peligro por la fuerza, prácticamente por la fuerza, no de una forma, ¿cómo se llama?, violenta, pero a veces en contra de su voluntad, porque es niño. Y a veces Dios tiene que obrar así en nosotros porque somos niños. Pero la madurez es cuando nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Que Dios simplemente nos muestre el camino que Él nos ha trazado, y nosotros solamente al tener esa revelación de parte de Dios a través de la escritura, de una prédica, de un estudio, de lo que Dios ponga en nuestro corazón, nosotros simplemente respondamos y hagamos lo que sea necesario para llegar al trazo que Dios nos está mostrando. De la mujer que Dios quiere que usted sea, o del hombre que Dios quiere que usted sea, de la esposa que Dios quiere que usted sea, del esposo que quiere que usted sea, del padre, la madre, el hijo, el trabajador, el hombre o mujer en la sociedad, el hijo de Dios que quiere que usted sea. Que Dios se lo muestre y usted tome las actitudes necesarias y haga lo que sea necesario para alcanzar a ser. Usted tome las decisiones, cambie sus reacciones, tome decisiones y tome la responsabilidad de llegar a ser lo que Dios le está trazando a que usted sea. Que deje lo que tiene que dejar, tome lo que tenga que tomar, pase por liberación, pase por discipulado, pase por consejería, pero usted toma la decisión. Ese es un hijo maduro y ese es el proceso más importante de la madurez. Y en ese concepto nos encontramos con una nueva adopción, que no es el concepto occidental, sino el bíblico, cuando un hijo pasa de ser inmaduro a tener parte en los negocios del padre. Vamos a leer. Versículo 15, que es el versículo que sigue. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en el temor, ¿ya?, sino más habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Recibimos un espíritu de adopción en el sentido de la adopción judía, de la adopción bíblica, donde lo que Dios quiere ahora es adoptarlo, no que usted no sea hijo, sino poder tomarlo y que usted pase de ser un hijo inmaduro a ser un hijo guiado por el Espíritu Santo, que no necesite ser forzado, ¿cierto?, o en contra de su voluntad sacarlo del peligro, sacarlo de la perdición, que simplemente el Espíritu Santo le muestre el camino, lo que Dios quiere de usted, y usted tome las decisiones, usted tome la determinación, usted haga lo necesario por alcanzarlo. Hijo, ¿ya? Usted tome lo necesario, incluso tome las herramientas que Dios les da, porque Dios sabe que no podemos solo, pero usted tiene que tomar la ayuda que Dios le da, la unción, el poder de Dios, la oración, la alabanza, la confraternidad con los hermanos, porque ahí envía Dios unción, bendición y vida eterna, como el aceite que corre sobre la cabeza de Aarón. Ahí está hablando de la unción. ¿Me entiende? Entonces, pero usted toma las herramientas de Dios. Ejemplo, nuestros hijos, yo con mi esposa, bueno, más ella, ¿cierto?, tenemos que tomar nosotros la cuchara y darles de comer. Pero llega un momento donde ahí está la comida, ahí está su servicio, usted ahora toma las herramientas y usted come solito. Cuando esté más grande, por ejemplo, ya tenga, no sé, 13, 15 años, ¿cómo se llama?, tengo hambre, allá en la cocina hay huevos, prepárese algo. Usted puede. Es que quiero comer fideos, hierva el agua y prepárese, porque lo tengo que llevar a la madurez. Ahí están las herramientas que antes yo usaba contigo, pero ahora que yo quiero que madures, ahí están. O no sé, me falta ropa limpia. Mira, hijo, ahí está el detergente, ahí está ¿cómo se llama?, la lavadora, tome su ropita y lávela. Ya, papá, ya, mamá. Algo que antes uno hacía, pero yo no puedo mantenerlo como un hijo infante porque yo no lo dejo madurar. Así también Dios no nos va a dejar en la inmadurez. Somos nosotros, cuando somos carnales, nos mantenemos en la inmadurez. Pero Dios nunca va a ser, nunca va a alentar la inmadurez. Dios va a alentar la madurez, que crezcamos. Señor, estoy sin trabajo, Señor, me pasa esto. Ahí están tus rodillas, ora.
Pero es que puedes ayunar. Pero es que lo que pasa es que aquí reprende, haz guerra espiritual. Pero es que lo que pasa es que mi cónyuge y todo lo demás, perdona, ama, cambia. Es que el resentimiento, es que todo lo demás, entonces, perdone. Pero es que siento la herida en el corazón. Aquí estoy yo para sanarte, pero tú tienes que tomar la herramienta de sanidad, del amor, de la fe. Tú tienes que poner en ejecución la fe. ¿Me entienden? Dios nunca va a alentar la inmadurez. Entonces las circunstancias difíciles no son que Dios nos está condenando o que se apartó de nosotros. Dios nos está poniendo o está permitiendo ciertas circunstancias para alentar a que usted madure. Dios no lo ha desamparado, no lo ha dejado solo, pero Dios le está diciendo, ahí está la herramienta, tómela. Igual como usted debería de hacer, que muchas veces usted no lo hace con sus hijos, ahí está su ropa, lávela. Ahí hay huevos, ahí hay pancito, prepárese el pan. Que tengo hambre, mamá, quiero tomar 11, ponga a la mesa, tomemos 11. Y a veces nosotros mantenemos a nuestros hijos en inmadurez, y cuando tienen 20, 25 años, decimos, ¿por qué se comporta como un niño de 13 años? Me falta el respeto, no quiere madurar, no quiere trabajar, no quiere hacer esto, porque nosotros no lo hemos llevado a la madurez. Quizás porque nosotros tampoco, sabíamos cómo. Y nuestros hijos emocionalmente son inmaduros y no pueden enfrentar la vida, el estrés que trae la vida, y se deprimen con el estrés que trae la vida porque nosotros no lo hicimos madurar en cosas tan importantes que para nosotros son ciertos insignificantes, como lavarse su ropa, hacer el aseo de su pieza, prepararse su comida, que no es una falta de amor, hermano. Nadie dice de que nunca le lave la ropa a su hijo, de que nunca más le cocine, pero hay circunstancias donde, por ejemplo, tengo ropa sucia, mamá, no tengo ropa limpia. Bueno, lávela. Pero no sé, vamos corriendo, no se preocupe, hijo, y yo se la lavo y se la seco con el secador para que pueda ir al trabajo o pueda ir a la universidad. Y no dejamos que él tenga la responsabilidad. Hijo, si usted no se lavó la ropa, hágase responsable. Es que ¿cómo voy con la ropa mojada? Voy con la ropa sucia. Si va con ropa sucia, se va con la ropa sucia, para que aprenda. Qué cruel. No es cruel, hermano. Es alentar la madurez. No alentar la inmadurez, porque le hacemos un daño a nuestros hijos. Así también lo hace Dios con nosotros muchas veces. Por eso que pensamos que Dios nos desamparó. Pero Dios nos dice, tienes que aprender. Yo no te voy a lavar la ropa sucia a último minuto. Si tú no hiciste algo, tienes que aprender que si no perdonaste, no reaccionaste bien, no trataste este problema con tu cónyuge, no trataste este problema con tu hijo, hay consecuencias. Y las tienes que vivir. Porque Dios no alienta la carnalidad. Entonces aprendo la situación, que lo que hice tiene consecuencias, y en vez de quedarme en el pobrecito de mí, afronto la situación. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo soluciono? Y tengo que entender que no se va a solucionar orando una vez. Hay un proceso de restauración. Tengo que trabajar la vuelta larga, porque no puedo volver atrás. Dios restaura lo que pasó, pero para eso yo tengo que empezar a trabajar. No es lo mismo corregir a un niño que tiene 4 o 5 años a corregir a un adolescente que tiene 15, 16, 17 años. Con un niño de 4 o 5 años basta con un castigo, por ejemplo, con un reto, ¿cierto? Y estar ahí en unas ciertas pataletas que le den, ¿cierto?, de aguantarla. Pero con un adolescente de 15, 16, 17 años, que yo quiero cambiar lo que no hice cuando tenía 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, obviamente no lo puedo cambiar de la noche a la mañana, porque ya no lo hice. Tengo que trabajar en que Dios restaura lo que pasó. Y eso no es magia. Yo tomo una actitud diferente, una actitud de restauración, una actitud de disciplina diferente, porque yo ya no lo puedo castigar como un niño de 4 o 5 años. Tengo que asumir ciertas consecuencias de lo que no hicimos. Entonces hay ciertas cosas que voy a tener que soportar, no tolerar, pero tengo que saber de que me va a costar más trabajo como papá, por ejemplo. Entonces Dios muchas veces nos dice, tienes que vivir esto.
Y eso que nos sirva como lección cuando sea como padres. Y aunque ustedes crean que no es nada el tema de lavarse la ropa, de prepararse la comida, de hacerlo bien. Miren, por ejemplo, mi padre con su buena intención, cada vez que se nos quedaba algo, ¿cierto?, en nuestra casa, para ir, ¿cierto?, al colegio, un trabajo, una cartulina que se nos quedó, un trabajo que hicimos, él dejaba de trabajar, y yo sé que lo hacía con su muy buena intención, y tomaba la cuestión y la iba a dejar al colegio. Tenía muy buena intención, porque él en su intención quería ser un padre presente, porque él tuvo un padre ausente. Un padre que el único consejo que le dio un día, le dijo: hijo, usted siempre tiene que andar con una peineta en el bolsillo para que ande peinado. No le habló de sexo, no le habló del bullying, no le habló sobre su tartamudez, no le habló ninguna cosa de cómo enfrentar la vida. Y tuvo que enfrentarse a la vida con golpes. Entonces, en su herida, quería ser un padre presente, pero sin saber nos hizo un tremendo daño. Porque en cierta edad ya, un niño de 4 o 5 años está bien, ya hasta 7, 8 años, pero ya más, si se te quedó un cuaderno, se te quedó la cartulina, se te quedó el trabajo en que trabajaste toda la noche, lo siento, hijo, pero tiene que hacerse responsable. Es que se va a sacar un 1, se lo saca. Pero papá, es tu culpa, ¿por qué? No, no es mi culpa, es la suya. Y al niño no se le va a olvidar más que antes de salir tiene que tener todo lo que va a llevar. Y hasta el día de hoy a mí me cuesta hacer eso. Y no es culpa de mi papá, porque yo tengo que cambiar. Pero ahora tengo que entender que me va a tocar más trabajo cambiar eso que debería haber sido cambiado hace años atrás. Entonces a veces dañamos a nuestros hijos. Con que mi padre 2 veces lo hubiese hecho. Si no llevó la cartulina no puede hacer el trabajo. Y yo hubiese vivido esa vergüenza, esa mala nota. Eduardo entonces tiene un 2. Y después mis papás que me exigen, ese 2 usted me lo tiene que subir. Es que usted, no fue mi culpa. Usted trabajó toda la noche este trabajo y usted se olvidó de llevarlo. Preparamos a nuestros hijos para el mundo, porque si no le echan la culpa a todos los demás y no se hacen responsables de su vida. Y así lo hace Dios con nosotros. Se me olvidó hacer esto, se me olvidó hacer esto otro. Hágase responsable, aprenda. Pero ¿cuál es el problema? Que nos quedamos en la victimización, en la carnalidad. Pobrecito de mí, ya Dios no me quiere, ya fallé. Y resulta que, como les dije al principio, si Dios nos amó de esa manera siendo enemigos, para llevarnos a Cristo en inconsciencia, ¿cómo vamos a dudar que nos está amando con lo que estamos pasando? Por eso dice, hemos recibido el espíritu de adopción, con el cual nuestro espíritu ahora clama: Abba, Padre. Tienes un padre que todas las situaciones de tu vida la está ocupando para llevarte, impulsarte a la madurez. Entonces aprenda: me equivoqué, tomé una mala decisión y tiene consecuencias, y probablemente sean consecuencias de por vida. Pero ahora tengo yo saber que me cuesta más trabajo y tengo que asumir esa responsabilidad, ese llamado de trabajar por aún así madurar. Y eso lo hace una mujer madura y un hombre maduro. Así que no le hagamos daño a nuestros hijos, llevémoslos a la madurez. Por ejemplo, muchas veces habían tareas que yo no alcanzaba a hacer o no las hacía, o las hacía a último minuto, y mis papás se desvelaban conmigo haciendo la maqueta, y cuando yo estaba cansado me decían: vaya y duerma. Y ellos la terminaban con su buena intención para que yo tuviese buenas notas, un buen futuro. Pero eso hace daño. O sea, hay cierta edad que sí se puede hacer, cierta edad tierna del niño, pero hay otra edad donde no puedo. Y si se tiene que desvelar toda la noche e ir medio así dormido, va dormido. Y si se queda dormido en el colegio y me llaman: pero su hijo no durmió toda la noche, no, porque estaba haciendo la tarea a última hora. Pero usted es el responsable, sí, pero yo le estoy dando una lección que no puede olvidar. Porque después, cuando enfrentamos el mundo, hermanos, no tenemos eso que deberíamos haber aprendido en casa. Y después nos extrañamos por qué en la universidad, por ejemplo, no es un hombre o una mujer responsable. ¿Me entienden? Que cuando ve de que los papás ya no están encima de sus notas, de cómo le va, porque no lo formamos como un hombre o una mujer responsable. Entonces usted dirá: entonces no lo hice, pobre de mí, Señor, ya fallé. No, hermano, Dios está impulsándolo a la madurez. No se quede en la culpa, tomemos las actitudes que tenemos que tomar
para intentar solucionar el problema de la mejor manera. Amén. Y ese es el mayor y más importante proceso de la madurez. Romanos 8, seguimos leyendo. Versículo 16. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y esa palabra hijos es tecnón. Por eso que tiene que ver con la fe. El Espíritu Santo le da testimonio a usted de que usted es un hijo. Tecnón es inmaduro. Eso ya es gracia. Usted es un hijo de Dios. Puede ser infante. Y esto es lo que yo les vengo hablando. El Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu que usted es un hijo, un infante que está en desarrollo. Por lo tanto, confíe en que su padre lo está impulsando al desarrollo en cada circunstancia, incluso en cada fracaso que tiene, para que aprenda a afrontarlo, a hacerse responsable y no culpar a otros, que el pastor no me llamó, es que la pastora aquí, es que aquí, que allá, que el hermano, que la iglesia, que no me llaman, que no sé. Asuma su responsabilidad. Entonces el Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu. Confíe, usted es hijo de Dios, infante en desarrollo, y eso ya está por gracia. Su padre lo ha adoptado como hijo, lo hizo su hijo. Por lo tanto, todo lo que viva es una oportunidad de desarrollo. Versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué es usted? Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Pero aquí ahora entra una condición en este proceso de madurez. Si, empero, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ahora es condicional. La madurez, la adopción de madurez en el cristianismo es condicional a cómo vamos respondiendo a las circunstancias donde Dios nos impulsa a la madurez. ¿Me entiende? Si mi hijo tiene 14 años y todavía no se sabe limpiar él solo el pompis cuando va al baño, es porque hay un problema. Yo no puedo hacer la vista gorda. Si mi hijo todavía tiene 14, 15 años y no sabe comer y tengo que darle yo, es porque hay un problema. ¿Entienden? Y así pasa en otras muchas cosas. Y tenemos hijos, y esta generación sobre todo, 20, 25, 30 y quizás hasta, ¿cómo se llama? En mi generación también, 35 años, muchas veces somos personas emocionalmente inmaduras para nuestra edad. Yo tengo 37 años y el otro día, ¿cómo se llama? Pensaba, mi papá a los 37 años ya tenía 6 hijos. Y, ¿cómo se llama? Mi mamá a los 35 años ya tenía 6 hijos. Entonces ahora uno entiende de cierta manera. Tengo 37 años y todavía tengo temores, angustias, entre comillas digo, del trabajo, de las circunstancias. ¿Seré buen papá? ¿Cómo lo voy a hacer con mis 2 niños? ¿Alcanzará? Ahora uno tiene fe, confía en el Señor, pero igual tiene que enfrentarse a estas circunstancias. Entonces uno dice, mi padre tenía 6 hijos a los 37 años, mi madre 6 hijos a los 35 años, y uno como niño como que los veía tan seguros, ¿cierto? Que nunca faltaba y todo lo demás. Entonces uno va viendo de que eran igual que nosotros. Pero muchas veces nosotros vivimos en cierto grado de inmadurez emocional. Principalmente las generaciones que vienen ahora, 20, 25 años, que tienen 25, 20 años o menos, ¿cierto? Y creen que se las saben todas, ¿cierto? Y todo lo demás, que ya son maduros, que ya tienen la vida resuelta porque, ¿cierto? Han conseguido ciertas cosas, ciertos logros, y en realidad es una madurez inflada. Es como un globo, ¿cierto? De puro aire. Porque no hay una experiencia, no hay una madurez emocional que se adquiere en la experiencia. No es que usted tenga que vivir experiencias para poder, sino las experiencias que nuestros padres nos deberían haber hecho vivir para madurar. De una manera consciente. El padre y la madre conscientemente nos deberían haber llevado a experimentar ciertas condiciones que nos hubiesen hecho madurar en un ambiente seguro. Así también Dios, en esta vida que estamos viviendo, en esta vida temporal, estamos en un ambiente seguro. Por eso que dice que el Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu que usted es un hijo. Tecnón, inmaduro, pero usted es un infante. Está en un ambiente seguro donde Dios lo va a hacer madurar.
¿Cuál es nuestra seguridad? La muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. El pecado no se enseñoreará sobre nosotros. Vosotros habéis vencido al maligno y a todos los demonios, porque mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Tenemos la victoria sobre la carne, tenemos la victoria sobre el pecado, tenemos la victoria contra Satanás, tenemos la victoria sobre la muerte, porque al usted morir, ya tiene vida eterna. Eso se lo dio Dios por gracia. ¿Me entiende? En la enfermedad, en la crisis económica, en todo lo que pasa en el mundo, terremotos, catástrofes, guerras, estamos en un ambiente seguro porque la gracia de Dios nos ampara. Podemos quedar sin trabajo, podemos quedar desamparados, podemos pasar hambre un tiempo, no sé. Podemos perder la vida, podemos perder un familiar, no sé, todo lo que está. Pero la gracia de Dios nos hace estar en un ambiente seguro, que todo eso nos impulsa al propósito eterno de Dios. Estamos en un ambiente seguro, la gracia de Jesucristo ya está sobre nosotros. Por eso que Pablo dice de que ya no vivimos sin esperanza. Tenemos una esperanza. ¿Me entienden? Y ese es el grado de la madurez más importante. Sigamos leyendo. Versículo 18. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Y aquí vamos a ver el versículo 21 también. Que también las mismas criaturas sean liberadas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y aquí se conectan este proceso de madurez con el siguiente proceso de madurez, porque están conectados. El siguiente proceso de madurez es la resurrección. ¿Me entienden? En la redención del cuerpo. Y los dos procesos de madurez, el que vivimos ahora con el proceso de adopción de la resurrección, están conectados entre sí y dependen el uno del otro. Son dependientes. Así como este proceso dependía del primero que les expliqué en Gálatas, para poder vivir así el de la resurrección van conectados y hasta en cierta manera van en paralelo. Entonces nos encontramos que Pablo dice: tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera. Y esa es la esperanza que nos hace madurar, la esperanza de la resurrección, que lo que padecemos ahora estamos en un ambiente seguro porque somos hijos de Dios. Para poder ser hijos maduros, la esperanza de la resurrección nos hace entender que estamos en un ambiente seguro de educación, de formación de parte de Dios, para poder avanzar al otro proceso de adopción, que lo vemos en el mismo Romanos 8, versículo 22. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y aún están de parto hasta ahora, y no solo ellas, también nosotros mismos, que tenemos las primicias, o las arras, ¿cierto?, del Espíritu, que el arra es que el Espíritu dentro de nosotros es la garantía que somos hijos y que vamos a resucitar. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros decimos, en Gálatas dice de que ya fuimos adoptados. En Romanos 8, en los versículos anteriores, dice de que somos adoptados en este proceso de madurez. Y ahora dice que esperamos ser adoptados. Entonces, el tercer grado de madurez es que esperamos la adopción, donde pasamos de ser hijos inmaduros en el sentido de todavía estar en este cuerpo carnal. Como dice Pablo, estamos, ¿cierto?, nuestro hombre interior va creciendo, se desarrolla, pero el exterior se va desgastando. También Pablo en el mismo Romanos 7 dice de que con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero veo que con mis miembros sirvo al pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque estamos limitados. Incluso Pablo dice de que este tesoro que Dios nos ha dado ha sido vertido en vasos de barro, en debilidad. Y eso es de adrede. Es de adrede que estemos luchando con nuestra carne, porque es nuestro tutor, en cierta manera, usado por Dios. No que la carne sea algo bueno, sino que nuestra lucha con la carne es lo positivo, no la carne en sí misma. Nuestra lucha con el pecado, nuestra lucha con la carne, nuestra lucha con nuestras debilidades, eso es lo positivo. Ese es nuestro tutor, la lucha contra aquello. Que usted conscientemente empieza a poner la carne y el pecado contra usted como un enemigo, y no como un aliado para conseguir cosas. Y esa lucha es su tutor, lo que lo hace llegar a la madurez de la redención. Es la redención del cuerpo. Entonces la carne, no la carne en sí mismo, sino la lucha contra la carne,
El padecer, como dice, de que lo que padecemos ahora no se va a comparar con la gloria venidera. El padecimiento por cargar mi cruz, cambiar, buscar qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que Dios quiere que cambie, qué es lo que realmente le agrada a Dios en lo más profundo de mi ser. Esas luchas es lo que en mi hallo, son los servidores que me llevan a la madurez, como decían Gálatas, que el niño es heredero de todo, pero no posee nada y está bajo tutores, bajo cuidadores, hasta que lo educan, hasta que lo lleva a la madurez. Y la lucha contra la carne, el Espíritu Santo que le da conciencia de aquello, ¿cierto? La lucha contra la carne, la lucha contra las pasiones, todas esas cosas, es nuestro tutor, nuestro educador, que nos va a llevar a la madurez y finalmente a la redención del cuerpo. Por eso que las dos adopciones, estas van de la mano y casi en paralelo. Entonces, debe madurar. Debemos madurar. Toda circunstancia es un impulso de Dios para madurar. Entonces usted en esta vida necesita santificarse, necesita madurar, necesita entender que si se equivocó, no se quede en la lástima propia, no se quede en el pobrecito de mí, y no culpe a la vida, a mi papá, a mi mamá, que aquí, que me cónyuge, que no me ama. Es verdad, puede ser que sea así. Pero si usted se queda ahí, va a seguir carnal. Dios lo está confrontando con estas situaciones para que usted tome las herramientas, para que el mismo Dios le da por gracia, para que pueda afrontarlas. Saber que el error que pasó y lo que no se hizo antes, no lo puede borrar, pero tiene las herramientas para restaurarlo. Un camino largo, un camino que lleva más trabajo que si se hubiese hecho antes, pero no me quedo en la lamentación, en el remordimiento ni en la depresión. Me quedo en afrontar la pasión de la pena, de la tristeza, de la lástima propia, de la rabia, del resentimiento, del no perdonar, aunque tenga la razón. Porque Dios tenía toda la razón de no salvarnos y nos salvó. Dios tenía todas las razones y todo el derecho judicial para no perdonarnos y nos perdonó. Pasando por alto nuestras ofensas, cargó nuestros pecados sobre su Hijo Jesucristo. Y ese es el amor con que nosotros tenemos que amar. ¿Me entienden? Y para poder llegar a la redención del cuerpo tenemos que ser dignos. En Lucas 21:36, Jesús dice: los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. El que alcanza madurez es el digno. No es que usted ya sea perfecto y que no tenga luchas con la carne. El que ha aprendido que debe luchar con la carne. Y cada vez que tiene una lucha, diligentemente empieza a buscar las herramientas. No es que no sienta pena, no sienta dolor, no sienta rabia, no sienta tristeza, etcétera, etcétera, sino que apenas tengo una confrontación con la carne, tomo las medidas necesarias para poder afrontarlo. Y me voy entrenando, cada vez voy siendo más hábil en ello. Como dice Hebreos 5:14, de que los maduros son los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, en ser guiado por el Espíritu Santo. Y eso es ser digno. Y los que son dignos alcanzarán la redención del cuerpo, aquel siglo, que es el reinado de Jesucristo, y la dignidad de ser resucitados en la segunda venida de Jesucristo. Así que confíe, usted ha sido adoptado, ha sido salvo. Y Dios, haciéndolo hijo, quiere adoptarlo, que sea heredero del reino. Ya es heredero, pero que tome parte en la herencia. No solo en la resurrección, donde vamos a tomar parte en la herencia perfecta, sino aquí en la tierra, en esta vida, usted empiece a tomar parte en la herencia. Sirva al reino. Y con esto voy a terminar, que creo que esto que voy a mencionar ahora es un tema aparte. Pero los quiero alentar a que, como dice aquí, nosotros en este proceso de madurez somos dueños de todo, pero no ejercemos el dominio sobre nada, porque estamos bajo curadores, bajo gente que nos enseña, bajo esta lucha contra la carne, contra nuestras pasiones, que son nuestros educadores para llevarnos a la adultez, para hacernos dignos. Pero en esta vida nosotros podemos entrar a otro nivel, donde pasamos de ser herederos de todo, pero sin ejercer nada, y entramos a un nuevo nivel que se llama ser mayordomo, donde servimos al reino, ministramos al reino. Y al ser mayordomo, ¿cierto?, soy dueño de todo. O vivo como
como el que posee todo, pero no es mío, lo administro para otro. Y ese tiene que ver con ser un ministro, que Dios nos llama a ese nivel en esta vida. Y no solo con los 5 ministerios, sino con ministrar el reino. Ministrar el reino en su casa, en su matrimonio, en su familia. Dios lo llama al nivel que usted ya deje de ser alguien que está bajo tutores. Aunque no vamos a dejar de vivir ese proceso en el sentido de la redención del cuerpo. Pero en esta vida podemos vivir el proceso de adopción, de que Dios nos diga, ya estás en un proceso donde yo confío que cada circunstancia que te toque vas a tomar las decisiones, vas, porque ya eres un hombre maduro, una mujer madura. No es que seas perfecto, vas a tener luchas, pero ya has ejercitado en las herramientas que tienes que tomar diligentemente. Tienes conciencia de mi voluntad. Y yo ahora te adopto como alguien que entra en las labores de su Señor. Y ahora vas a poseerlo todo. Los dones, la gracia, el talento, el poder del reino, ¿cierto? Y vas a tener influencia sobre el pueblo de Dios como si fuese tuyo, pero no es tuyo. Es mío, vas a ser un mayordomo. El mayordomo dispone de todo, de los dineros, compra la comida, da la comida, despide, contrata gente como él quiere, pero aunque parece que es el dueño de todo, pero no lo administra para sí mismo, sino para su Señor. Un ejemplo de esto más vívido es José. Era el segundo después de Faraón. Todo lo que decía se hacía, pero él no era el Faraón. ¿Me entiendes? Hacía todo eso para Faraón. ¿Me entiendes? Y a ese nivel nos quiere llamar Dios, a ser ministros y ministras del reino de Dios. Que usted no solo sea un padre que está aprendiendo a ser padre, o un cónyuge, sino que usted pueda administrar el reino, Dios le confíe. Y Dios pueda dar testimonio, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. No es que usted haya alcanzado perfecto, ¿cierto? Y que ya no tenga ningún pecado, sino que cuando el pecado se le cruza, se le confronta, usted no se queda en la arrogancia, no se queda en la tartamudez, no se queda en la lástima propia, sabe desechar el orgullo, sabe desechar la lástima propia y puede afrontar las situaciones de una manera madura. Entonces Dios nos hace ministros y Jesús nos llama amigos. Amén. Ese es el llamado que Dios nos da a la madurez. El más importante, debemos madurar. Estamos en un ambiente de confianza, de seguridad, en el amor de Dios, al haber sido hechos hijos de Dios, lo cual, como dice Jesús, nadie los arrebata de la mano de mi Padre. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por poder compartir tu palabra. Señor, quizás este tema es tan relevante y tan importante que no podríamos ni siquiera verlo en un año, Señor. Quizás es uno de los temas más importantes del reino de Dios. Yo te ruego, Señor, que abra nuestros corazones, que podamos sentir la urgencia de ese llamado a madurar, a crecer, principalmente que se alimente nuestra fe en la confianza, que si siendo enemigos fuimos amados así, si siendo infantes e inconscientes en el proceso de salvación, nos amaste de tal manera que llevaste todas las circunstancias a encontrarnos con tu Hijo Jesucristo y aplicar el sacrificio a nuestras vidas. ¿Cuánto más ahora no podemos estar seguros, Señor, de que tú nos estás impulsando a la madurez? No nos dejas solos, no nos dejas a la deriva, sino que permites muchas veces que nos confrontemos con nuestras circunstancias, con estas situaciones, porque nos estás alentando a la madurez bajo tu supervisión, bajo tu mano, para que tomemos las herramientas que nos das, para que crezcamos, para que dependamos más de ti, para que nos desarrollemos, Señor, para que nos juntemos más a ti a través de la oración, de la escritura, de la comunión en la iglesia, de la comunión en el cuerpo de Cristo. Te doy las gracias, Señor, y te bendecimos y te amamos, Señor. Te damos las gracias por esta gran gracia que nos das, porque nos has tratado no conforme a nuestros pecados, ni a nuestra rebelión, ni a nuestra inmadurez, sino que nos tratas conforme a lo que hizo Jesucristo en la cruz, a tu beneplácito, a tu amor, a que a ti te ha placido darnos el reino, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, y te pido, Señor, que esto sea de bendición y de aliento, a confiar en tu amor y en tu misericordia, que está a nuestro favor, y que jamás tu amor terminará,
que jamás nos dejará, como dice tu palabra, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué tu misericordia. O sea, mi misericordia. Tu palabra también dice que nada nos apartará del amor de Dios en Cristo Jesús. Te glorifico, Señor, y te doy gracias. Abre nuestro corazón y nuestra mente para que podamos verte tal cual eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.